Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros Relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos un fragmento de la narración La persona deprimida de David Foster Wallace. La persona deprimida tenía un terrible e interminable dolor emocional y la imposibilidad de compartir o articular su dolor era en sí mismo un factor que contribuía a su horror esencial. Desesperada por describir su propio dolor, la persona deprimida deseó al menos ser capaz de expresar algo de su contexto, de su forma o textura, por decirlo de algún modo, relatando circunstancias relacionadas a la etiología de su padecimiento. Los padres de la persona deprimida, por ejemplo, quienes se divorciaron cuando era una niña, la utilizaron como ficha en los juegos enfermizos que mantenían, como cuando la persona deprimida necesitaba ortodoncia y cada figura parental declaró: no por nada, la persona deprimida siempre recordaba, dadas las ambigüedades médicas legales del acuerdo de divorcio, que el otro debía pagarlo. Ambos padres eran pudientes y cada uno había expresado en privado a la persona deprimida su disposición de, a la hora de la verdad, no tener ningún problema en pagar, explicando que era una cuestión de principios, no económica o dental, sino de principios, y la persona deprimida siempre tuvo cuidado cuando de adulta intentaba describir a una amiga de apoyo esa venenosa lucha sobre el costo de su ortodoncia y el legado de esa lucha que era su dolor emocional. De reconocer que muy bien se le ha podido presentar el tema a cada uno de sus padres, de hecho, como una cuestión de principios, aunque desafortunadamente no era el principio de tomar en cuenta los sentimientos de su hija, que recibía el mensaje emocional de que ganarle unos insignificantes puntos al otro era más importante para sus padres que su propia salud maxilofacial, y que esto constituía, si se consideraba desde una cierta perspectiva, una forma de negligencia o abandono, o incluso un completo abuso, un abuso claramente conectado. Aquí la persona deprimida agregaba casi siempre que su terapeuta coincidía con su valoración, con la profunda desesperanza crónica que ella sufría de adulta cada día, en la que se sentía desesperanzadamente atrapada. La media docena de amigas a quien su terapeuta, quien tenía la licenciatura en medicina, había denominado como el sistema de apoyo de la persona deprimida, solían ser o chicas cercanas de la infancia o muchachas con las que había compartido pieza en varias etapas de su carrera en la escuela, mujeres educadas y comparativamente indemnes que vivían ahora en todo tipo de ciudades distintas y a quienes la persona deprimida no había puesto ojos en años y años, y a quienes hacía llamadas tarde por la noche, de larga distancia, desesperada por la necesidad de confidencia, de apoyo y de solo unas pocas y bien escogidas palabras que le ayudasen a tener una perspectiva realista en los días de desesperanza y a centrarse y reunir juntas la fuerza para enfrentarse a la agonía del próximo día, y de quienes, cuando llamaba, la persona deprimida siempre se disculpaba por abatir o por arrastrarlas hasta el aburrimiento, la autocompasión o la repulsión, o por sacarlas de sus vidas activas, vibrantes y en gran parte libres del dolor y de larga distancia. Ella era además extremadamente cuidadosa en compartir con las amigas de su sistema de apoyo cualquier convencimiento que fuera quejumbroso y patético, para jugar lo que ella burlonamente llamaba el juego de la culpa, en el que culpaba de su constante e indescriptible sufrimiento de adulta al traumático divorcio de sus padres y al uso cínico que hicieron de ella. Su mamá y su papá, después de todo, como la terapeuta ayudó a ver a la persona deprimida, hicieron lo mejor que pudieron con los recursos emocionales que tenían en ese entonces. Ella mantenía una sonrisa tímida y eventualmente obtendría la ortodoncia que necesitaba. Las antiguas conocidas y compañeras de clase, quienes componían el sistema de apoyo, a menudo le decían a la persona deprimida que ellas solo desearían que fuese un poco menos dura consigo misma, a lo que la persona deprimida respondía rompiendo involuntariamente el llanto, diciéndoles que
Sabía perfectamente que ella era una de esas amigas cercanas que todo el mundo tiene y que llaman a horas inoportunas para hablar y hablar y hablar de sí mismas. La persona deprimida decía que ella estaba terriblemente consciente de la triste carga que era, y durante las llamadas siempre había un punto en el que expresaba la enorme gratitud que sentía por tener amigas a quien pudiera llamar y que fuesen nutricias y de las cuales obtenía un gran apoyo, aunque breve, por encima de los deberes de sus ocupadas, alegres y activísimas vidas que tenían una prioridad y comprensiblemente requerían que ellas colgaran en algún punto el teléfono. Los sentimientos de vergüenza e incompetencia que la persona deprimida experimentaba al llamar a los miembros de su sistema de apoyo de larga distancia, tarde por la noche cargarlas con sus torpes intentos por describir al menos el contexto de su agonía emocional, era un asunto en el cual ella y su terapeuta estaban en ese momento haciendo un buen trabajo en su tiempo juntas. Un día, la persona deprimida confesó que cuando cualquiera de las amigas de apoyo con las que hablaba finalmente admitía que se sentía terriblemente apenada, pero sabía que no estaba ayudando y definitivamente tenía que colgar el teléfono, y con indiferencia le decía que espabilara y volviera a las obligaciones de su vida ocupada, vibrante y de larga distancia. La persona deprimida siempre se quedaba sentada escuchando el vacío zumbido de abeja del tono del teléfono, sintiéndose una persona incluso más aislada e inepta de lo que se sentía antes de la llamada, con la que era imposible empatizar. La persona deprimida confesó a su terapeuta que cuando contactaba a larga distancia con un miembro de su sistema de apoyo, casi siempre imaginaba que podía reconocer en el incremento de los largos silencios o repeticiones de clichés entusiastas el aburrimiento y la culpa que la gente siempre siente cuando alguien los enreda, siendo una infeliz carga. La persona deprimida confesó que si bien podía imaginar a cada amiga haciendo muecas cuando el teléfono sonaba por la noche, o mirando impacientemente el reloj durante la conversación, o dirigiendo a todas las otras personas que estuvieran en la habitación con ella, gestos silenciosos y expresiones faciales comunicando su desinterés y la frustración de estar indefensa en esa trampa, y los gestos expresivos iban a ser más desesperados y extremos conforme la persona deprimida siguiera y siguiera. La persona deprimida compartió que podía recordar muy lúcidamente cómo en su tercer hospedaje en la escuela una vez vio a su compañera de pieza y mientras hablaba con un chico por teléfono de la habitación, la compañera hacía caras y gestos de repulsión y aburrimiento por la llamada. Esta compañera muy popular, atractiva y segura de sí misma, finalmente dirigió a la persona deprimida una pantomima exagerada de alguien tocando la puerta hasta que la persona deprimida entendió que quería que abriera la puerta de su habitación, saliera y tocara duro para que le diese una excusa para terminar aquella llamada. La persona deprimida compartió este recuerdo traumático con los miembros de su sistema de apoyo e intentó articular cómo se habría sentido infinitamente horrible si hubiese sido ese anónimo y patético chico en el teléfono, y cómo ahora, cual legado de esa experiencia, ella tenía casi más que a nada a la idea de alguna vez ser alguien por quien tuviese que pedir silenciosamente a una persona cercana que te ayude a planear una excusa para colgar el teléfono. La persona deprimida imploraba a cada amiga de apoyo que le avisara del momento en el que ella se estuviese aburriendo o frustrando, o estuviese rechazando, o sintiese que tuviera cosas mucho más urgentes o interesantes en que ocuparse, que por favor, que por amor de Dios fuese completamente sincera y franca y no pasara un momento más en el teléfono, que ella sí que estaba totalmente feliz de pasar. La persona deprimida sabía perfectamente cómo tal requerimiento tenía todas las posibilidades de ser oído como una invitación a colgar el teléfono, en realidad como un pobre y una manipuladora súplica de no colgar nunca colgar el teléfono. Los padres de la persona deprimida eventualmente dividieron el costo de su ortodoncia. Para ello requirieron de un árbitro profesional con el fin de estructurar el compromiso y, en consecuencia, negociar la agenda de pagos compartidos para el hospedaje de la persona deprimida en la escuela y el estilo de vida saludable de los campamentos de verano y las lecciones de BOE, y el seguro del carro y las colisiones, así como también para la necesaria cirugía cosmética para corregir la malformación de la espina anterior y el cartílago alar de la nariz de la persona deprimida, el cual se le había dado lo que sentía como una espantosa y acusada nariz de cerdo que iba a juego con el retenedor ortodóntico externo que debía usar 22 horas al día, haciendo que se mirara a sí misma en los espejos de las habitaciones del internado y se sintiera peor de lo que cualquiera pudiera soportar.
En el año en el que su padre se casó de nuevo, en cualquier gesto raro e inigualable de cariño que él tuviese o en cualquier cosa que dijera la madre, la persona deprimida percibía un golpe de gracia diseñado para reforzar sus sentimientos de humillación y superfluidad. Habían pagado por las lecciones de equitación, los pantalones de montar y las exageradamente caras botas que la persona deprimida necesitaba con el fin de ser admitida en el penúltimo año del club de equitación, de cuyos miembros había unas cuantas que eran las únicas chicas de la escuela, quienes la persona deprimida sentía, según le confesó llorando a su padre por teléfono muy tarde en una noche verdaderamente horrible, que ni remotamente la aceptaban del todo, y alrededor de quienes la persona deprimida siempre se sentía inferior con su horrenda nariz de cerdo y esos dientes de lata. Pese al abrumador sentimiento de reticencia de la persona deprimida, la terapeuta apoyó ampliamente que tomara el riesgo de compartir con los miembros de su sistema de apoyo un importante descubrimiento emocional al que la persona deprimida había llegado durante un fin de semana de retiro de terapia centrada en el niño interno, a la que su terapeuta le había apoyado a tomar el riesgo de inscribirse y permitirse a sí misma una experiencia sin prejuicios al respecto. En el salón de terapia del pequeño grupo dramático del fin de semana de retiro de terapia centrada en el niño interno, los otros miembros del grupo tenían que desempeñar el papel de los padres de la persona deprimida y otras personas significativas de los padres, como abogados y un sinnúmero de otras figuras emocionalmente dolorosas de su infancia que cercaban lentamente a la persona deprimida y se movían continuamente para que ella no pudiese escapar, y así el pequeño grupo dramatizara unas líneas especialmente diseñadas para evocar y despertar el trauma, el cual casi de inmediato provocó en la persona deprimida un arrebato de angustiosos recuerdos emocionales que dieron paso a la aparición de la niña interna de la persona deprimida y a una rabieta catártica en la que golpeaba repetidamente una pila de cojines de terciopelo con un bate de foamy y gritaban obscenidades y reexperimentaba heridas durante mucho tiempo acumuladas y sentimientos reprimidos de los cuales el más importante era un profundo vestigio de rabia por los adultos miserables que le jodieron así la vida. El compromiso final, en el que luego ella y su terapeuta trabajaron juntos, fue en el que la persona deprimida pudiera compartir el devastador descubrimiento emocional del fin de semana de retiro de la terapia centrada en el niño interno, con solo 2 o 3 miembros menos prejuiciosos de su sistema de apoyo. Para validar el compromiso, la terapeuta dijo que podía apoyar el uso por la persona deprimida de la palabra vulnerable, más sinceramente que la palabra patética, dado que esta fea palabra, esa, la de patética, le sonaba así como un tóxico autodesprecio y en cierto modo como un intento de protegerse a sí misma ante la posibilidad de un juicio negativo, dejando claro que ya ella se había juzgado incluso más negativamente de lo que cualquier oyente tuviese el corazón de hacerlo. La terapeuta dijo que se sentía lo suficientemente cómoda dentro de la validez de su conexión terapéutica juntas como para señalar que la cronicidad de un trastorno emocional podía en sí mismo constituir un mecanismo de defensa emocional, es decir, mientras la persona deprimida tuviese el malestar afectivo de la depresión que le angustiara, podía evitar sentir las profundas heridas de una infancia vestigial que aparentemente había decidido mantener reprimida a toda costa. Varios meses después, cuando la terapeuta de la persona deprimida murió repentinamente como resultado de lo que se determinó que fue una tóxica combinación accidental de cafeína con un supresor homeopático del apetito, los cuales, dada su amplia experiencia médica, solo una persona en un muy profundo estado de negación podía fallar en ver lo que pudo haber sido en cierto nivel intencional, sin dejar ninguna clase de nota o grabación o unas alentadoras últimas palabras para ninguno de los pacientes con los que había llegado a conectar emocionalmente en la terapia y con quienes había establecido algún grado de intimidad, aunque ello significase hacerlos a sí mismos vulnerables a la posibilidad de una pérdida y traumas por abandono. La persona deprimida encontró esta reciente pérdida tan impactante y le generó una desesperanza tan insoportable que se vio forzada a conectar frenética y repetidamente a su sistema de apoyo, llamando a 3 o incluso a 4 amigas de apoyo diferentes en una sola tarde,
a veces llamando a las mismas amigas 2 veces en una noche y algunas veces a horas tan inapropiadas que incluso en algún momento la persona deprimida se sintió asquerosamente segura de estarlas despertando o quizá de interrumpirlas en su plena, saludable y alegre intimidad sexual con sus parejas. Si una simple sobrevivencia emocional obligaba ahora a la persona deprimida a hacer a un lado sus innatos sentimientos de vergüenza, de ser una patética carga para poder apoyarse con todas sus fuerzas en la empatía y lo nutritivo de su sistema de apoyo, a pesar de que esto, irónicamente, había sido uno de los 2 asuntos sobre los cuales más enérgicamente se había resistido a los consejos de la terapeuta. La persona deprimida compartió con su sistema de apoyo la sensación de que la muerte de la terapeuta no había podido ocurrir en un peor momento, viniendo como vino, así justo cuando estaba empezando a procesar y a trabajar los orígenes de su vergüenza y de los resentimientos concernientes al proceso terapéutico en sí mismo. Porque la persona deprimida había compartido con su terapeuta lo irónico y humillante que se sentía dada la disfuncional preocupación de sus padres por el dinero y todo lo que esa preocupación le había costado que estuviese ella ahora en la posición de tener que pagar a una terapeuta profesional para que la escuchara y le respondiera con empatía. Se sentía humillante tener que comprar la paciencia y la empatía y era un atormentador eco del dolor de su infancia que ella estaba ansiosa para dejar atrás. La terapeuta, después de escuchar muy atenta y pacientemente lo que la persona deprimida más tarde reconocería en su sistema de apoyo, que podía muy fácilmente ser interpretado como solo un montón de lloriqueos ingratos y luego de una larga pausa, durante la cual ambas contemplaron la forma ovoide de la jaula que la terapeuta había compuesto en ese momento emparejando las manos, tuvo que responder que mientras podía en algún momento estar en desacuerdo con la sustancia de lo que la persona deprimida decía, sí que apoyaba sinceramente compartir cuáles fueron los sentimientos que la relación terapéutica aflorara en ella, para así poder trabajarlos juntas y explorarlos de forma segura en un ambiente contextualizado y apropiado para su expresión. Los recuerdos de las reacciones de apoyo de la terapeuta a sus confidencias causaron en la persona deprimida sentimientos incluso más insoportables de pérdida y abandono, además de la oleada de resentimiento y autocompasión que ella sabía perfectamente lo extremadamente repulsiva que eran, según aseguró a su sistema de apoyo, a cuyos miembros a estas alturas llamaba constantemente algunas veces durante el día, desde su trabajo, tragándose su orgullo y marcando sus números y preguntándole si podía tomar un tiempo de sus vibrantes y estimulantes carreras para comprensivamente escuchar y ayudarle a encontrar alguna forma para sobrevivir, porque la persona deprimida ya no podía lidiar más con los sinsabores de su absurda y agobiante situación. Decidió que lo mejor era desaparecer, quizá del mismo modo que su terapeuta. Hemos escuchado un fragmento de la narración La persona deprimida de David Foster Wallace para Otros Relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces, narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Viván. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico a partir de la narración La persona deprimida de David Foster Wallace por Elvira Ruiz Vivanco. De acuerdo con Benito Murillo, esto del relato inicial de La niña del pelo raro de 1989, el primer libro de relatos de David Foster Wallace, en el que se narran las relaciones que mantienen unos personajes en el contexto del famoso concurso televisivo estadounidense Jeopardy,
La historia se desarrolla en torno a Julie, una concursante de este programa que se presenta casi imbatible durante más de 2 años seguidos. Julie mantiene una relación lésbica con Faye, investigadora del programa, a quien conoce a raíz de participar en el concurso. Completan el elenco de personajes otros trabajadores de la cadena y del concurso, el hermano autista de Julie, a la postre el concursante que conseguirá derrotarla y otros familiares de Julie y Faye. En relación con el contexto interno, se puede decir que aparentemente todo el relato acontece en Los Ángeles, salvo un pasaje que tiene lugar en Tucson, Arizona. Gran parte de las acciones se desarrollan en los estudios donde se produce el programa, tanto en el plató como en los lugares de realización, oficinas, en fin. El resto de locaciones lo conforman espacios privados, generalmente donde viven los personajes, y en menor medida otros lugares comunes como una playa, un cine o un prado. Las escenas que se producen en los estudios del programa parecen enmarcarse en general en un contexto de relaciones laborales y relaciones concursante-trabajador, mientras que las que se mantienen en otros espacios responden a un perfil más íntimo. A menudo las conversaciones aglomeran ambos aspectos a la vez. El tema principal es el mundo de la televisión, centrado en los concursos televisivos, es decir, las relaciones laborales y extralaborales, la ambición, superficialidad, la falta de escrúpulos por conseguir audiencia, las adicciones, entre otros tópicos. En torno al mundo de la televisión surgen como temas transversales el amor y las relaciones familiares, plasmados en la relación lésbica entre Faye y Julie y las relaciones con sus familiares. Wallace presenta la historia de una forma no lineal, la fragmenta con saltos temporales que tienen lugar entre 1970, cuando siendo niños Julie y su hermano son abandonados por su madre en un prado, hasta 1988, cuando es eliminada del concurso. La mayor parte del relato transcurre durante los meses de participación de Julie en el programa, aunque esta parte de la historia tampoco se cuenta de forma lineal. El texto se divide en párrafos, cuya separación varía haciéndose más amplia cuando se produce un salto en el tiempo o una traslación espacial. Estos cortes se meten continuamente y sin indicaciones por parte del narrador que introduzcan al lector en la nueva situación. Más allá del aumento de la distancia entre párrafos y de la referencia al año o el momento en que se producen los hechos que narra, cuando los cambios temporales lo trasladan de un momento a otro bastante alejado, de modo que podemos estar presenciando un encuentro entre dos personajes, trasladarnos en el párrafo siguiente y media res a otra escena con otros personajes distintos. Un párrafo más adelante cambiar a una tercera conversación y en un cuarto párrafo volver a la primera escena, prácticamente donde la habíamos dejado, como si zapeáramos entre las diferentes escenas. Ambos textos comparten tema, directivos y presentadores de televisión y modo cámara de afrontar la composición estructural del texto. Cada párrafo es una toma y cada escena está descrita y transcrita como lo haría una serie televisiva. De modo que la televisión, además de ser el tema central del relato, también les sirve de referencia al escribir. Intercaladas en el texto aparecen breves noticias o los titulares de prensa que se publicaron en las revistas Variety y People, con motivo de la eliminación de la famosa concursante. Estas noticias, con una tipografía diferenciada del texto, también facilitan la percepción fragmentada del relato, al igual que los dibujos inexpresivos conformados por 2 o 3 líneas que varían sin significado aparente, aunque quizá pueden apuntar a las líneas que la protagonista realiza con una regla cuando su madre la encerraba junto a su hermano autista siendo niña y que el autor intercala a lo largo del relato. Por otro lado, aunque se sabe desde mucho antes de que ocurra que Julie será eliminada del concurso, en el plano afectivo no se llega a desvelar el futuro de la relación entre las chicas. No se responde a la pregunta que Faye le hace a Julie en un determinado momento. ¿Qué pasaría si algún día pierdes? ¿Seguiríamos juntas? ¿O nuestra relación depende del concurso acaso? De manera que el final queda abierto. El narrador es omnisciente y heterodiegético, de modo que narra en tercera persona una historia de la que es ajena. Además relata todos los acontecimientos en un tiempo presente, como si este fuera una cámara que muestra en todo momento lo que está viendo, lo que dota al relato de un aire de inmediatez, de directo, que remite a la idea de una narración visual. Crea anacronías con sus saltos en el tiempo, que además de fragmentar la linealidad de la narración, provocan, quizá por estar narradas en tiempo presente, una sensación de extrañeza al tener al lector la impresión de estar asistiendo en permanente directo a una historia pasada, pues desde bien pronto se sabe que ella acaba siendo eliminada del concurso. Las formas de fragmentación comentadas, unidas a la narración caótica de anacronías y entradas en escenas sin enlaces, recuerdan a la forma fragmentada en que la televisión expresa su discurso.
A este respecto, el propio Wallace comenta que la forma revuelta y con cortes que acabé utilizando en el relato fue probablemente poco sutil y chapucera, pero esa forma me hizo clic de un modo que no lo hizo cuando la escribí con un orden. La narración adopta una apariencia eminentemente realista en la que el autor introduce una de elementos que provocan que la historia se perciba como real. Entre estos elementos adquieren especial relevancia la inclusión de personajes reales del mundo televisivo, como son los presentadores de programas Bercrombie, Pasakia o Alex Trebek, este último presentador de Jeopardy. La mención de otros personajes igualmente reales como Art Fleming, Alan Alda o el magnate de televisión y creador del programa Ray Griffin, la inclusión de los titulares de revistas reales como Variety o People y la alusión a programas existentes en aquellos años como Frog o Consequences, Name.com. Los personajes en general son retratados a través de sus propias acciones y de sus diálogos, como sucede en el momento en el que el hombre de confianza de Griffin se retrata a sí mismo como una persona calculadora y poco ética al decir: póngase esto, Demo, entérese de ese rollo del hermano hospitalizado, si puede gustarle al público, cuídese de hallarlo. El texto rebosa de intervenciones como esta, que en su conjunto ofrecen un retrato de los personajes bastante detallado, teniendo en cuenta que es un relato y no estrictamente una novela, y que el número de personajes significativos es cuantioso. En su mayor parte, los personajes son estereotipos del mundo de la televisión y sus comportamientos parecen responder a ese rol existente en el imaginario colectivo de lo que debe ser cada una de estas figuras. Los presentadores son superficiales, preocupados únicamente por su imagen y por tratar de ligar con las concursantes guapas, al tiempo que dirimen sus rencillas con otros presentadores. Los directivos son crueles hombres de negocios que buscan ante todo el incremento de la audiencia. En general, la banalidad domina las vidas de la mayoría de ellos, que caen con facilidad en las adicciones, la superficialidad y los vacíos espirituales, frente a la actitud ética de la concursante, que se muestra como una heroína que envía todo lo que recauda a su hermano hospitalizado. En este relato, la mayor parte apunta a una especie de amplificación del mundo televisivo, cuando no a una parodia en la que Wallace presenta toda la superficialidad y el vacío emocional del mundo televisivo a través de un elaborado mosaico relacional que invita a la reflexión. El propio Wallace comenta en relación a este relato: un nuevo contexto implica coger algo así que, casi anestésicamente banal, es difícil pensar en algo más banal que un concurso televisivo estadounidense. De hecho, la banalidad es uno de los grandes ganchos de la televisión e intentan reconfigurarlo de modo que revele el tenso, extraño e intrincado conjunto de interacciones humanas en que acaba resultando el banal producto final televisivo. ¿Es esto vano? El autor inventa una historia que trata de plasmar el complejo mundo relacional que contrasta con la banalidad del producto televisivo y lo hace con una trama enredada que encajaría en cualquier culebrón televisivo, hasta el punto de que algunos personajes comparten complicados lazos familiares, además de relación laboral. Janet, la directora, es la esposa Mel Goddard, ex marido de Dee, la productora ejecutiva, madre a su vez de Faye, la investigadora del programa. En el texto llama la atención la presencia de otro personaje más. La televisión, o al menos recibe este tratamiento por parte del narrador, quien hace uso de los guiones de diálogo cuando ella, la televisión, interviene, dotándola en cierto modo de opinión o personalidad. En ocasiones, Dee contesta a las preguntas o a los comentarios que la televisión expresa a través de eslogans, apelando al espectador con preguntas sobre sus gustos o adivinando sus necesidades. A través de la voz que Wallace otorga a la televisión, esta se presenta de una manera familiar, como algo que pertenece a nuestra cotidianidad, tal como la ve Dee, que es capaz de mantener conversaciones con ella a falta de una conversación más real. Los límites entre el mundo televisivo y la realidad se presentan borrosos. En el relato incluso se entremezclan, pues, como expresa el propio Wallace. Lo que sucede en el programa tiene repercusiones en las vidas de todos en el exterior y viceversa. Ocurre una confusión entre los límites del mundo televisivo y el real para cierta parte de la sociedad, no tan minoritaria que centran su vida en sentarse a mirar la pequeña pantalla con rostro inexpresivo, como diría el narrador, que utiliza este vocablo con cierta frecuencia en el relato para calificar. Así que cuando Faye explica a Julie en el diálogo final que la razón de que odia a los animales es que su madre les abandonó en un prado, tocando un poste durante todo el día, al mismo tiempo que una vaca les miraba mientras masticaba lo que había tragado hacía mucho rato, sin ningún atisbo de expresividad en su rostro, aludiendo Wallace a la inexpresividad de los telespectadores al mirar la televisión.
En cuanto a los rasgos estilísticos, cabe destacar el uso de un lenguaje asequible para cualquier lector, transmitido en frases cortas, como se observa desde el comienzo del relato. Es 1976, el cielo está encapotado y lleno de nubes grises. Son unas nubes bulbosas, arrugadas y brillantes. El cielo parece un cerebro. Debajo del cielo hay un campo azotado por el viento. Una autopista blanquecina se extiende junto al campo. En ocasiones, el autor recurre a un lenguaje propio del mundo publicitario y televisivo, con nombres de marcas o de empresas, como cuando narra que Julie lleva una cámara Nikon, mientras observa a un niño cuyo padre le compra helado Häagen-Dazs, o del eslogan a Humpty Dumpty le empujaron. Cuando la cosa se pone fea, Wallace también hace uso de la ironía con la que ataca este mundo televisivo, como se observa cuando relata que el presentador del programa, Alex Trebek, se compra un coche tan caro que no se atreve a conducirlo, de modo que va al trabajo en autobús. Wallace refleja a través de la ironía la excentricidad y el sinsentido que rodea estas esferas del mundo televisivo. El autor utiliza este recurso no solo para ridiculizar el mundo de la televisión, sino poniéndolo en boca de los personajes para reflejar su uso generalizado en la sociedad y también en el mundo de la televisión. Aquí y allí, al igual que Animalitos Inexpresivos, pertenece a la línea del pelo raro. Aquí y allí son dos lugares, pero sobre todo son dos personas, Bruce y su novia, o al menos la que era su pareja hasta hace bien poquito. Su relación es el tema del que ambos hablan en este relato, con la ayuda de un terapeuta que intenta esclarecer las razones por las que esto no funciona. Hablan en este relato. Con este fin terapéutico repasan episodios de los últimos años en la vida en pareja. En relación con el contexto en el que tiene lugar la narración, se sabe que los hechos acontecen en Estados Unidos en los años 80, pero no se conoce el escenario exacto en el que tienen lugar los diálogos. De cualquier modo, todo hace pensar que estos se desarrollan en la consulta de un terapeuta, pues a todas luces los diálogos responden a un fin terapéutico. Lo que resulta llamativo es que estos diálogos a tres bandas entre Bruce, su novia y el terapeuta parecen estar confeccionados a partir de conversaciones diferentes que cada miembro de la pareja mantiene con el profesional y que Wallace entremezcla al presentarlos. El tema del relato es la incomunicación en las relaciones personales, en este caso la de una pareja heterosexual norteamericana, centrado sobre todo en la incapacidad de expresión sentimental del género masculino. Grosso modo se podría decir que es un relato con planteamiento nudo y desenlace, a pesar de que todo se desarrolla en forma de diálogo, sin narraciones o descripciones ajenas a este. Wallace estructura el texto en tres bloques separados por un pequeño espaciado vertical entre ellos. En el primero presenta el conflicto, mostrando los pensamientos de los personajes acerca del contacto físico en su relación. En él, las intervenciones son cortas y es costoso entender la conversación. Al principio coloca algunas frases de Bruce y de ella, de modo que parecen tener sentido en conjunto, dando la impresión al lector de que los dos miembros de la pareja se encuentran en el mismo lugar simultáneamente. Esto sucede en el fragmento inicial, en el que los protagonistas hablan de los besos, alternando sus opiniones sobre el asunto, o ese otro pasaje en el que hablan de sus pensamientos. En el segundo bloque, fundamentalmente Bruce relata como ejercicio de terapia de narración su viaje a Maine, el allí del relato desde Indiana, el aquí donde vive su novia. En este bloque, las intervenciones de cada personaje tienden a ser más largas y se comprende mejor lo que sucede. En el tercero, Bruce cuenta el final de su historia y a su vez se produce el desenlace del relato de Wallace. Las intervenciones de los personajes en este bloque se atribuyen sin dificultad a cada interlocutor y la comprensión por parte del lector es clara, hasta el punto de que las intervenciones del terapeuta se escriben en cursiva, evitando cualquier posible confusión. Puesto que todo el texto es un diálogo, la figura del narrador es inexistente y los tres personajes principales adquieren todo el peso de la narración. Si bien el terapeuta lo tiene en mucho menor medida, Bruce es el único con nombre propio y a quien se puede calificar de protagonista, pues es el que más interviene y su problema de incomunicación representa el conflicto. Es un joven e inteligente ingeniero de 22 años que escribe poesía matemática, pero que tiene bastantes problemas para expresar sus sentimientos. Wallace, cuando le da voz, procura que quede claro que quiere a su novia. Para ello utiliza una fotografía de ella que Bruce guarda enmarcada en la visera del coche de su madre, como símbolo de que sí tiene fuertes sentimientos hacia su novia. En la terapia repite constantemente que besa la fotografía y argumenta que sí, que la cuida. Dice que conduce siempre con las ventanillas subidas y sin aire acondicionado en pleno mes de junio por evitar toda posibilidad de que la foto se pueda volar. Wallace también quiere dejar claro que Bruce presenta una gran incapacidad de expresión sentimental. Utiliza para ello una serie de recursos como dotar a Bruce de un lenguaje inaccesible para su novia,
hacer que utilice eufemismos y rodeos para referirse a temas sentimentales y lo hace recurrir constantemente a la ironía. El protagonista utiliza numerosas palabras tecnológicas, lenguaje asociado tradicionalmente al ámbito masculino en su habla cotidiana. Por ejemplo, tenemos este pasaje en el que se manifiesta de una forma un tanto peculiar que conocía bien su nombre. Yo sabía desentrañarla como si fuera un diferencial, operar en ella como si fuera un motor. Con su poesía ocurre algo similar. Al hablar de la naturaleza en sus poemas, lo hace de un modo así. Pendientes que se alejan de la carretera trazando suaves curvas sinuosidades. El cielo es un estudio en color menta. Los ciervos describen parábolas marrones en los márgenes de los tramos forestales. Wallace muestra también la problemática comunicativa de Bruce, haciendo que éste sea incapaz de decir determinadas palabras que él asocia con su novia. Así el protagonista dice: el sol se pone lentamente a mi izquierda, para evitar decir el oeste, que es donde vive ella, o sea, en Indiana, como le señalaba el terapeuta. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos a partir de la narración La persona deprimida de David Foster Wallace son... ¿Sabías que David Foster Wallace nace en Ithaca, New York, el 21 de febrero de 1962 en el seno de una familia de profesores universitarios de literatura y filosofía? Antes de cumplir un año, su familia se traslada a Illinois, donde Wallace vive durante su infancia y adolescencia. En esta época desarrolla su pasión por el tenis, deporte en el que alcanza un nivel elogiable para su edad, e inicia a la vez su relación con la marihuana. ¿Sabías que la ansiedad que viene padeciendo desde la infancia se agrava poco antes de entrar en la universidad y comienzan a incrementarse sus episodios obsesivos y ataques de pánico? Aunque no podía estar seguro de qué era lo que disparaba los ataques de pánico que lo asolaban, sí percibía que no tardaban en convertirse en bucles interminables, obsesionándose con la posibilidad de que la gente se diera cuenta de que estaba sufriendo un ataque de pánico, y esto a su vez hacía que aumentaran. Para disimular estos ataques, Wallace se paseaba por el instituto cargando con su raqueta de tenis y con su toalla, pues si estaba sudando era porque acababa de salir de la pista. Bueno, esa es la idea que quería transmitir. ¿Sabías que David Foster Wallace estudió inglés y filosofía especializándose en lógica modal y matemática en el Amherst College de Massachusetts, donde continúa con el consumo habitual de marihuana? En este periodo es cuando comienza a sufrir depresiones e incluso ganas de suicidarse, llegando a abandonar momentáneamente la universidad en varias ocasiones. ¿Sabías que le medican con antidepresivos para combatir la ansiedad, algo que aborrece porque le deja apático? Pero este consumo se prolongará más o menos de forma continuada durante 2 décadas, y es precisamente en esta época cuando comienza a interesarse por la escritura y la lectura. ¿Sabías que, entusiasmado especialmente con Walter y Psychon, se matricula en una clase de escritura creativa que le fascina de tal manera que coloca la escritura como su interés número 1? Así, durante el último año de carrera, gana dinero haciendo trabajos trimestrales para otros alumnos, según le confesaría Patrick Arden en una entrevista en 1999, donde reconoce: escribir con diferentes voces y estilos fue una preparación bastante buena, te expulsaban si no lo hacías. Finalmente, en 1985 se licencia en ambas especialidades, obteniendo el reconocimiento summa cum laude. ¿Sabías que tras licenciarse realiza un máster en escritura creativa en Arizona, a pesar de ser admitido en Iowa, la universidad más prestigiosa del país en esta área? Pues en Arizona promueve la diversidad creativa en contra de la literatura realista que promulga Iowa, que le interesa menos. Sin embargo, en Arizona está a punto de ser expulsado por los realistas en la línea dura, quienes sienten aversión hacia su escritura y su comportamiento combativo en clase. ¿Sabías que tras obtener el título publica su primer novela,
La escoba del sistema, que básicamente es una de sus 2 tesis de licenciatura, la de filosofía, con la que obtiene una prometedora acogida por parte de la crítica. Comienza a ejercer como profesor de literatura, primero en el Emerson College y después en la Universidad de Illinois. 2 años después de su primer novela, publica la colección de relatos La niña del pelo raro, de 1989. ¿Sabías que en 1996 publica su gran obra La broma infinita, novela que le lanza a la fama y que es catalogada por varios críticos como obra maestra? El éxito que cosecha supone para Wallace sobre todo un prejuicio por la prontitud con la que llega en su hasta entonces corta carrera. El hecho es que tras esta novela escribe tan solo 2 libros de relatos más: Entrevistas breves con hombres repulsivos de 1999 y Extinción de 2004, además de una novela que no logra acabar, El rey pálido del 2011, como consecuencia de suicidio el 12 de septiembre de 2008 a la edad de 46 años. ¿Sabías que además de esta literatura de ficción, Wallace escribe numerosos artículos de no ficción que recogen 3 libros? Algo supuestamente divertido que nunca volverá a hacer, publicado en 1997. Hablemos de Langostas, en 2005, y En Cuerpo y en el otro, publicado en 2012, que para muchos es lo mejor de su escritura. ¿Sabías que durante toda su vida Wallace se muestra como una persona bastante proclive a las adicciones, no solo con la marihuana, sino también con el alcohol? De hecho, tuvo que asistir a Alcohólicos Anónimos y con la televisión. Citaba lo que dijo en una entrevista con Larry McCafferty, que pasaba innumerables horas delante de la caja idiota, especialmente durante su adolescencia y juventud, y que le era muy difícil apagarla, pues tenía un poder hipnótico sobre él. ¿Sabías que estos elementos tienen mucha importancia en la escritura de David Foster Wallace? Pues muchos de sus escritos recogen de manera más o menos directa experiencias relacionadas con los mismos. Así, la televisión, el tenis, las adicciones o los fármacos son temas recurrentes en su literatura, del mismo modo que las distintas experiencias vitales influyen en el estilo de su escritura. ¿Sabías que el posmodernismo en el que se contextualiza este autor se caracteriza por cualidades como fragmentación, heterogeneidad, complejidad, pluralidad, no resultando difícil entender que son estas cualidades fácilmente reconocibles en la cultura norteamericana, caracterizada por el relativismo ideológico, la sociedad multiétnica, una historia relativamente corta y el comunismo capitalista, circunstancias que quizá justifiquen que Estados Unidos haya sido considerado frecuentemente como el país más representativo de tal fenómeno cultural. ¿Sabías que la mayoría de la obra de ficción de David Foster Wallace se enmarca en la sociedad contemporánea estadounidense y, a priori, se podría entender que es una escritura realista, pues los entresijos y las debilidades de esta sociedad aparecen perfectamente retratados en sus relatos? Asimismo, para Wallace, la literatura no puede quedarse en plasmar cómo es la realidad de nuestro tiempo, entre otras cosas porque vivimos tiempos oscuros, con una sociedad insulsa, superficial y mezquina. Luego, si la buena literatura se dedica únicamente a hacer una mímesis de esta sociedad, el resultado formal puede confundirse con la mala literatura, que se resuelve con personajes planos, un mundo narrativo estereotipado y para nada humano. ¿Sabías que Wallace no busca dibujar grandes historias ni una realidad universal, sino mostrar su propia realidad, su percepción del mundo como él mismo sugiere? Y aunque es un escritor realista, no con R mayúscula, en sus palabras, no estoy demasiado interesado en probar el realismo con R mayúscula clásico. No porque no haya una magnífica literatura realista estadounidense, que siempre será leída y disfrutada, sino porque la R mayúscula ha sido absorbida por y está subordinada al entretenimiento comercial. El realismo clásico es balsámico, familiar y anestésico. Nos convierte en espectadores. No suscita la clase de expectativas serias que la ficción de la década de 1990 debería suscitar en los lectores. ¿Sabías que Wallace trata de escribir con sinceridad? De ahí que la mayoría de los temas que aborda son temas que de una u otra forma conoce, bien porque los ha vivido en primera persona, adicciones, fármacos, depresiones, reuniones de alcohólicos anónimos, en fin, o bien porque son conocimientos de cierto dominio público, como las formas y consecuencias del sistema capitalista, hiperpublicidad, burocracia, mass media. O también porque Wallace, en tanto observador insaciable, percibe y reproduce las conductas de la gente que vive en su sociedad, comportamientos machistas, cinismo, sentimientos confusos. ¿Sabías que la realidad que Wallace describe en su literatura se enmarca en la cultura norteamericana de finales del siglo XX, la cultura capitalista del mundo occidental encarnada en una sociedad consumista en la que la hiperpublicidad y los mass media, en especial la televisión, están presentes en todo momento, formando parte de la cotidianidad?
¿Sabías que Wallace define la relación que los espectadores estadounidenses mantienen con la televisión como pueril y dependiente, basada por completo en la seducción, y sostiene que en sus escritos a menudo trata de ponerse a sus modos? El mayor gancho de arte de este tipo de televisivo es haber descubierto maneras de recompensar la visualización pasiva. Cierta parte de las cosas conscientes de la forma que escribo tratan, cualquiera que sea su efecto, de hacer lo contrario. Se supone que han de ser incómodas. Por ejemplo, el uso de un montón de cortes rápidos entre escenas para que sea el lector quien tenga que hacer algunas adaptaciones narrativas, o la interrupción del flujo con digresiones e interpolaciones que el lector ha de esforzarse a conectar entre sí y con la narración. ¿Sabías que en contra de lo que hace la televisión utiliza estrategias que procuran alejar al lector de la lectura pasiva, pero a su vez recalca la complejidad y el ingenio de la seducción televisiva, que consiste en ofertar al espectador aquello que quiere ver, ofrecerle justo lo que le gusta? Para Wallace, el verdadero propósito de la televisión es gustar, y cree que a veces algo similar les ocurre a algunos escritores, entre los que se incluye, como reconoce McCaffrey. Hasta cierto punto, no hay manera de escapar de ello totalmente, porque un autor necesita demostrar algún tipo de habilidad o mérito para que el lector confíe en él. ¿Sabías que Wallace, como la televisión, quiere gustar? Lo que en una mente tan obsesiva como la suya hace que siempre esté pensando en el lector, en que hay alguien mirándolo al que ha de demostrar su ingenio. El lector, en consecuencia, su escritura está muy trabajada y pulida. Wallace suele escribir varias versiones de cada historia y suele hacer unas 5 correcciones de la que elige. Para este autor, esa relación con el lector, quien deposita su confianza en él, es esencial en su escritura. ¿Sabías que Wallace escribe con una intención clara hacia sus lectores? Quiere que sus relatos remuevan, que causen algún efecto. En este sentido, considera que al escribir tienes que preocuparte del efecto sobre el público todo el tiempo. ¿Eres demasiado sutil o no lo suficientemente sutil? Creo que lo que me gustaría que hiciera lo que escribo es que la gente se sintiera menos sola, o que de verdad influyera en la gente. Pienso que a veces lo que hago, si trato de ser especialmente ofensivo o injurioso o lo que sea, es simplemente por estar ávido de causar algún tipo de efecto. No puedes estar seguro de que vayas a gustarle a todo el mundo, pero si tienes un poco de habilidad, seguro que no te ignorarán. Hay un montón de escritores ávidos de sacar su trabajo y de que sus libros tengan buenas ventas. Lo que yo solía pensar que se trataba del burdo materialismo, que querían dinero ya, pero resulta que lo que quieres es causar algún tipo de efecto. A lo mejor ya se habrán dado cuenta de esto. A mí me llevó años descubrirlo. ¿Sabías que la necesidad de gustar al lector, el otro miembro de la relación que Wallace prioriza como centro de su ficción, no implica que el autor lo haga a cualquier precio? McAdams considera que Wallace despierta a una audiencia americana narcotizada por el entretenimiento de masas y por la seducción publicitaria, con una literatura empática y desinteresada hacia el lector. Considera que el autor debe asumir la responsabilidad de ser generoso y sincero, y no manipulador como lo son los mass media y la cultura de la publicidad. ¿Sabías que según Wallace, mientras que en la cultura de la publicidad todo se reduce a productos de consumo que generan pasividad y soledad, las obras de arte operan como un proceso de transacción viva, como un obsequio y don que no está pensado para conseguir algo del lector, como si hace la cultura del consumo? Esta literatura del gift desafía la hegemonía de la cultura del marketing irónico y la apatía, y hace que los lectores se esfuercen y puedan verse a sí mismos como seres más inteligentes y menos solos. ¿Sabías que Wallace interpreta que, en la relación con el lector, además de la confianza de este en el autor, también debe existir el amor del autor por lo que escribe, y por ende efecto por el lector, al que trata de ofrecerle lo mejor? Al menos esto se deduce de sus palabras en la entrevista con McCaffrey, pocos meses después de la que mantuvo con Kennedy y Polk. Y he descubierto que la disciplina verdaderamente complicada al escribir es intentar jugar sin que te supere la inseguridad o la vanidad o el ego. Mostrarle al lector que eres inteligente o divertido o que tienes talento o lo que sea, tratar de gustar al margen de la cuestión de la integridad, no tienen por sí solos las suficientes calorías motivacionales para mantener durante todo el camino la atención del lector. Tienes que disciplinarte para extraer la parte de ti que ama lo que estás llevando a cabo. Esto tiene algo que ver con el amor, con la disciplina de sacar la parte de ti capaz de amar en lugar de esa parte que solo quiere ser amada.
¿Sabías que la referencia constante a la figura del lector es quizá una de las más peculiares características de David Foster Wallace, un escritor marcado por una profunda autoconciencia y reflexividad, cuya escritura muchas veces ha sido injustamente calificada por la crítica como complicada, en un ejercicio de simplificación? ¿Sabías que la literatura de Wallace es compleja y no siempre es complicada? Se puede encontrar extensas notas de pie de página en sus narraciones o frases que se alargan durante páginas, pero esto no ocurre sistemáticamente en sus escritos, como si se tratara de una característica representativa de ese autor. De hecho, Wallace rechaza el argumento crítico que a menudo le hacen acerca de que su obra es innecesariamente complicada. ¿Sabías que Wallace posee una enorme inteligencia, una mente compleja y una retórica inagotable, lo cual, sumado al hecho de estar habituado a pensar en códigos filosóficos y matemáticos, le procura la capacidad de complejizar su discurso de una manera casi natural? Sin embargo, esto no sucede ni mucho menos sistemáticamente en todos sus escritos, e incluso cuando llega a ocurrir, la crítica no siempre comparte conclusiones al respecto. ¿Sabías que probablemente la complejidad retórica y la verbosidad a la que algunos aluden respondan a la intención de Wallace de representar su realidad con R minúscula? Una de las características de esta realidad que el autor percibe es que se le presenta fragmentada, como les ocurre a muchos escritores postmodernistas. De ahí que Wallace busque la fragmentación constantemente en sus escritos, uno de esos rasgos por lo que se le asigna a su literatura la etiqueta de complicada. ¿Sabías que para David Foster Wallace la realidad está fragmentada y encuentra dificultad de escribir acerca de esa realidad si es que el texto es muy lineal u homogéneo? Constantemente estoy buscando la manera de fragmentar el texto, sin llegar al punto de desorientar al lector. Se puede tomar líneas, mezclarlas, y esto está muy bien fragmentado, pero nadie las va a leer, ¿verdad? Así que tiene que haber algún tipo de equilibrio entre lo difícil que se lo pongas al lector y lo atractivo que le resulte. Luego, las notas a pie de página son para Wallace una especie de concesión útil. ¿Sabías que la fragmentación a la que alude Wallace y que constantemente y de diversas maneras trata de provocar en sus escritos es una manifestación esencial de la complejidad inherente de su escritura? Esta complejidad se manifiesta también en otros rasgos de lo que la crítica igualmente se ha hecho eco, como el uso de la ironía. ¿Sabías que para Wallace el humor es algo que le viene desde la infancia, encontrando en el humor un posible punto débil de su escritura, en especial la ironía? A pesar de que reconoce que es un arma eficaz para desenmascarar y destruir, y que se ha convertido en esta época en una forma inútil de protesta que esconde el terror de parecer sentimental o melodramático o manipulativo de una forma anticuada, mientras se finge que la ironía en sí misma no es manipulativa, cuando en realidad es usada de modo recurrente precisamente con ese propósito manipulador. ¿Sabías que muchos críticos consideran que la ironía es a menudo uno de los recursos más socorridos por Wallace, de la misma forma que lo utilizaron los primeros postmodernistas? Pero Wallace piensa que el uso que él hace de la ironía es probablemente diferente del que hacen los autores postmodernistas de los que bebió, pues considera que precisamente son la ironía, el cinismo y la irreverencia de los que hacían gala a estos autores lo que enerva a la sociedad de su época. ¿Sabías que en la literatura de Wallace aparece bastante a menudo la ironía? Sin embargo, suele aparecer como objeto de estudio para ser criticada, como un comportamiento social postmoderno eminentemente destructivo. De hecho, algunos críticos ven su literatura exenta de ironía. De cualquier modo, no parece existir unanimidad de crítica sobre el uso de Wallace que hace sobre la ironía. Pierdan los datos curiosos de otros relatos con John Dixit y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.